Hola hermanos, el día de hoy, 4 de octubre del 2022, todos los 4 de octubre de todos los años celebramos al Padre Seráfico, a San Francisco de Asís. Vamos, el santo más popular de la historia. O sea, seamos honestos. Vamos, rivaliza de repente y un poquito lejos con un San Antonio de Padua, con un Padre Pío, hay que decirlo. Y franciscanos todos al fin y al cabo, ¿no? Vamos, hay otros santos también bastante populares, pero San Francisco de Asís se vuela a la cerca. Aquí tenemos que ser honestos. Giovanni di Pietro Bernardone. Se llamaba Juan. Sí, toda la vida ya les digo que a mí me molesta que por qué no se quedó con el nombre, pero no fue culpa de él. O sea, él nace en Asís en 1181, 1182. Buenaventura dice, San Buenaventura, que en 1182. Bueno, pero por ahí, pues en esos años, su papá se llamaba Pietro Bernardone y su mamá se llamaba Juana o Joanna Pica de Bourlemont. Era francesa, era provenzal. Y por eso de ahí viene, probablemente la conoció Pietro, el papá, en sus viajes a Francia, porque él era comerciante. Y entonces de ahí viene el tema de que le pusieron Francisquito por francés, porque el papá pasaba mucho en Francia y además era hijo de una francesa. Hay algunas otras versiones con respecto a de dónde viene el nombre, pero él lo adoptó. Eso lo tenemos claro de que él adoptó el nombre y todo. Era un muchacho digamos, aprendió lo rudimentario, digamos, de la época, no una escuela más, digamos, para aprender latín, para el manejo de los negocios. Tenía un hermano, al menos tenía un hermano que se llamaba Ángelo. Y ya ven ustedes, Juan Ángelo, quedaba bien el asunto. Bueno, en fin, el asunto es que, ya les digo, un joven, no hay que pensar en disoluto, ¿no? Era un muchacho con mucho dinero y entonces vivía la vida, no la vida loca, pero sí vivía así muy libremente, digámoslo. Y pues también participó de la guerra, porque en una guerra contra Perugia, contra la ciudad vecina, ¿no? Aquí es el problema de la presión del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, del Imperio Germano, que se alían las ciudades a favor, en contra, y entonces por eso él termina en 1202, más o menos, ya tenía 20 años más o menos, preso, y estuvo preso durante un año, luego estuvo en otras batallas más adelante, y su cambio se va a operar en un viaje que él estaba realizando hacia Apulia, y entonces ahí le cambió la vida. Se encontró con un leproso y en el cual él identificó a Cristo, se le presentó como que si fuera Cristo y eso le cambió la vida y él empezó a vivir un proceso de conversión bastante fuerte que le va a llevar a dos cosas. En primer lugar, a ponerse al servicio de los más pobres, en este caso los leprosos, y al mismo tiempo a reconstruir la iglesia, porque estando en San Damián, el Cristo le dijo: Francisco, reconstruye mi iglesia, ayúdame a levantar de nuevo mi iglesia. Él pensó que era levantar la iglesita de San Damián, pero evidentemente la cosa no era para sí. Y entonces lo vende todo, vende el caballo que tenía, vende su ropa. Claro, el papá se enoja, lo va a buscar. Es una historia larga, no me puedo poner a contarles tanto. Fíjense que el papá lo terminó poniendo preso en la propia casa, lo encadenó en su propia casa. Y pues su mamá, Joana, fue, lo liberó. Se regresó de la San Damián, él finalmente enfrentó al papá, quería llevarlo a las autoridades civiles para que pagara por todo lo que le debía, y entonces él no lo hizo. Él dijo: yo pertenezco a la iglesia. Entonces llegaron donde el obispo de Asís, que se llamaba Guido, y entonces don Guido va a ser el que le va a ayudar realmente a la larga. La historia cuenta que se despojó de todo, se lo entregó a su papá y le dijo: desde ahora mi padre será Dios. No sabemos qué pasó directamente con el papá. Hay algunos que hablan de que se convirtió también después al final, pero bueno, y entonces apoyado por el obispo, por don Guido, él regresa a lo suyo y ya para más o menos el año 1208 decidió finalmente abrazar la pobreza y se hizo rodear de algunos compañeros, y entonces al final eran 12, eran 11 y él. Y empiezan a vivir, miren, trabajaban mendigando, pero son órdenes mendicantes, van pidiendo limosna y la gente, ellos hacían trabajos, le ayudaban a los campesinos, le ayudaban a la gente y al mismo tiempo predicaban, y de esa manera pues se fueron ganando la vida. Tuvieron, gracias de nuevo a don Guido, al obispo de Asís, audiencia con el Papa en 1209, no sabemos exactamente qué fecha es, pero ahí entonces presentarán ellos la regla
y el Papa a la primera no lo aceptó, consiguieron una segunda cita y entonces ahí verbalmente Inocencio III. Inocencio III es el papa que más poder ha tenido en la historia. Bueno, funda luego ese mismo año la Segunda Orden, que en este caso la Segunda Orden es la Orden de las Clarisas, ¿no? Junto a Santa Clara de Asís. Bueno, luego consiguen un terrenito ahí, uy, Dios mío, ¿cómo se llamaba esa zona? Se llama Ribotorto. Ribotorto se llama ese lugar. Había un pequeño monasterio benedictino y ahí entonces fundan, empiezan a llamarse Fratrum Minorum, los frailes menores, los hermanos pequeños, los hermanos menores. Bueno, y entonces olvídense, empieza a crecer la orden por todos lados, ¿verdad? En Francia sobre todo, en Italia, en España. Para el año ya 1215, que se celebra el Concilio IV de Letrán, entonces ya los frailes menores son reconocidos directamente, consiguen el apoyo del cardenal Ugolino, que va a ser su el que les va a sostener, incluso el Honorio III va a promover que se les dé algunos privilegios. Para 1219 él decide ir pues, al oriente para evangelizar a los musulmanes y llega a encontrarse directamente con el sultán de Egipto, ¿verdad? Que no me acuerdo, Al-Malik se llamaba o algo así, Al-Malik Al-Kamil. Y entonces, pues bueno, los retó y les dijo, bueno, hagamos una hoguera y el que sobreviva dentro de la hoguera, ese es el verdadero Dios, pero si yo sobrevivo, ustedes se convierten todos al cristianismo. Pero bueno, eso, no aceptaron el reto, ni el mismo sultán lo aceptó, y bueno, y regresará luego. Fíjense, lo que sí logró es que a los franciscanos, a los frailes menores, los musulmanes los respetaran y por eso hoy en día la custodia de la Tierra Santa la tienen ellos, ¿verdad? Eso no cabe la menor duda. Bueno, la gente, pues mientras tanto en Italia pensaron que él había muerto y empiezan a hacer muchos cambios en la regla para 1221. Él toma una decisión más bien de hacerse a un lado y empieza a vivir, digamos, más en solitario. Para 1223, creo, finalmente fue aprobada la regla, llamémosle la regla definitiva, ¿no? La regla que ya cierra todo. Para ese mismo año, 1223, Francisco celebra la primera natividad con un pesebre. La idea de los nacimientos de los belenes, como le dicen en España, viene de ahí, viene de 1223. Y en fin, para 1224, que hasta en 1225 yo sé que se regresa a Asís y ahí que permanecerá, pero un año antes, en 1224, había recibido los estigmas. Es el primer santo estigmatizado de la historia, ¿ok? O sea, del menos del que tengamos noticia. Bueno, y ya muere un 3 de octubre de 1226, siendo diácono. Será canonizado 2 años después, en 1228. Ay, Dios mío, el poverelo, es que definitivamente ya les digo, por donde lo quieran ver, el santo más grande de la historia, no cabe duda. Y bueno, hay que pedir muchísimo por el Papa Francisco, que tomó el nombre precisamente de él, no sin ser franciscano, porque él es jesuita. Bueno, óiganme, hoy se hablé bastante, casi 9 minutos, hablando de un santo extraordinario. Pero bueno, vamos. Las lecturas. Seguimos en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 13 al 24. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro, estuve con él 15 días, no vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento de lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno.
un relato precioso, autobiográfico de Pablo. Nos cuenta de dónde viene, nos dice que era judío de cepa, que había sido gran celoso, él se distinguía precisamente por el celo, pero el Señor tuvo a bien revelarse a mí y me eligió, me llamó desde el seno de mi madre. Qué linda la vocación de Pablo. ¿Cómo se entiende él? ¿Cómo lo va entendiendo Pablo? Y dice luego que por una revelación particular, encontró a Cristo, se va 3 años al desierto del Arabá, al desierto del Mar Muerto, y por eso Arabia, el Arabá, y luego regresa a Damasco, se va a Cilicia, se va a Tarso, Tarso es en Cilicia, ahí se estuvo pues hasta que Bernabé llega por él. Eso no lo dice en este caso, ¿ya? Y solo únicamente lo que está contando es cómo realmente todos sospechaban de él, ¿no? Cuenta cómo se encontró a Pedro, cómo estuvo 15 días con Pedro. ¿Cómo habrán sido esos 15 días con Pedro? Imagínense ustedes, todo lo que le habrá contado Pedro, todo lo que le habrá hecho sentir Pedro. Bueno, ¿cuánto tiempo nos pasamos nosotros con el Señor también? Para que nos convierta, para que nos acerque a su voluntad realmente. El Evangelio, Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se recordarán cuántos domingos atrás leímos primero la parábola del buen samaritano, luego la de Marta y María. Yo les decía ya, evidentemente no les voy a decir remitir, confrontar, este texto nos hace pensar tanto, ¿no? Tanta tinta que ha hecho correr y tan mal que se ha entendido. Aquí no es una oposición entre Marta y María, es un asunto de prioridades. Y si vas a servir a alguien, si lo vas a atender, hay que atenderlo, hay que dar de comer. Oigan, si viene la visita, no la va a dejar usted sin comer. Pero poniendo en primer lugar al Señor. O sea, es decir, por encima de cualquier quehacer, por encima de cualquier, ¿cómo les diría?, necesidad, de cualquier urgencia. Pero la clave es el Señor. O sea, la escala de valores tiene que estar centrada sobre Él. Sobre Él tenemos que centrarlo todo. Y si no, óigame, lo hemos perdido todo, ¿no? Claro, Marta hasta le quiere dar órdenes al Señor. Dile que me ayude. ¿Ya? La tentación eterna de todos, ¿no? El activismo. Queremos llenarnos, pensamos que somos mejores cuanto más hacemos. No, es no perder de vista estar a los pies del Maestro, porque estando a los pies del Maestro todo lo demás se ordena. Todo lo demás adquiere su justo lugar si lo quiere. Les invito a hacer oración. Es una oración a San Francisco hecha por San Juan Pablo II. Oh San Francisco, que recibiste los estigmas en la Verna. El mundo tiene nostalgia de ti como ícono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón abierto a Dios y al hombre, de tus pies descalzos y heridos y de tus manos traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil, pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda, Francisco, a los hombres de hoy a reconocer el mal del pecado y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también de las estructuras de pecado que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes la urgencia de la paz en las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida, capaz de contrastar las insidias de las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad, concédele, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento, el hambre y la guerra, ábrele de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Francisco de Asís, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Paz y bien para todos.